Esta ocasión nos toca presentar sobre terapia en retina y fundamentos de antiangiogénicos y láser. Va a estar presentado por la doctora García Cusigüalpa, perdón, con la doctora Beatriz Guillermo Sánchez, residente por San Marcos, R3, y el doctor Edson Cusigüalpa, pero de retina. Bueno, solamente como introducción, recordar que distintas patologías de retina, una de las complicaciones es la isquemia, y esto nos lleva a producción de angiogénicos y muchas manifestaciones. Parte del tratamiento es el tratamiento antiangiogénico y parte del tratamiento láser. Nos ayuda bastante en el servicio de retina, el manejo de estas patologías. Muy bien, la doctora Beatriz Guillermo, por favor. Buenas noches. ¿Se me escucha claro? Sí, claro. Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de terapia en retina, anti-VEGF y láser. Primero voy a desarrollar la exposición yo y posteriormente el doctor Edson va a explicar las aplicaciones clínicas de estos tratamientos. Primero, hay que recordar que para el tratamiento de las patologías del segmento posterior, no solamente están los anti-VEGF y el tratamiento con láser, sino también existe un amplio arsenal terapéutico. De este arsenal terapéutico, tanto el tratamiento láser como el tratamiento anti-VEGF van a ser tratados en esta ocasión. Los anti-VEGF para procesos de vascularización en la retina han sido o han cobrado auge en los últimos 20 años. Y esto se debe cada vez con el desarrollo de moléculas que ejercen una acción cada vez mucho más específica sobre dianas específicas. Para poder entender la función o la acción de los factores de crecimiento endotelio vascular, primero tenemos que entender tanto la vasculogénesis como la angiogénesis. La vasculogénesis viene a ser el proceso de formación de los vasos, de los vasos sanguíneos, pero esto es a partir de los angioblastos, es decir, esta es la primera formación, el primer tallo de los vasos sanguíneos. Y la angiogénesis viene a ser la proliferación a partir de estos vasos ya formados mediante un proceso de gemación o un proceso de brote. Recordemos que en el proceso de la vasculogénesis va a existir una interacción tanto entre las células nerviosas como entre las células endoteliales, en el cual van a ejercer una función tanto las células ganglionares de la retina. Estas células ganglionares de la retina van a producir diversos factores, tales como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que va a ejercer efectos sobre las células astrocitarias, que estas van a producir el factor de crecimiento endotelio vascular, al igual que otras proteínas, y estas a su vez van a actuar a nivel de las células endoteliales, y las células endoteliales van a iniciar su proceso de proliferación y crecimiento celular. Pero a su vez las células endoteliales van a tener una retroalimentación negativa sobre estas células astrocitarias o las células nerviosas. Y esta retroalimentación negativa va a ser dada principalmente por el factor inhibitorio leucocitario y también por los niveles elevados de oxígeno. Ambos factores van a contribuir a que la vasculogénesis se detenga. Es importante también tener en cuenta que en la retina existe una gradiente de oxígeno, una mayor concentración de oxígeno en la parte central y una menor concentración de oxígeno en la periferia, lo cual va a generar una periferia hipóxica. Esta concentración del oxígeno genera a su vez una gradiente de factor de crecimiento endotelio vascular, es decir, una mayor gradiente en la periferia, lo cual va a favorecer la vascularización periférica, y una menor gradiente en la parte central. Y esta gradiente del factor de crecimiento del endotelio vascular es lo que va a determinar el crecimiento centrífugo de la vasculatura, desde el centro hacia la periferia, generando una zona de remodelación y una zona proliferativa periférica. El modelo de la vascularización, de la angiogénesis, se le conoce como un fenotipo tallo-punta, y esto va a estar principalmente mediado por el factor de crecimiento endotelio vascular, que va a ejercer su acción a través de varios receptores. Pero no solamente el factor va a participar en la angiogénesis, sino existen otros factores de crecimiento o también otras moléculas
que van a intervenir en el proceso de la angiogénesis, y la expresión de esta, ya sea la sobreexpresión o la poca expresión de estas, van a determinar un brote o brote. Por ejemplo, alteraciones a nivel del notch, al nivel del notch, van a producir que no se desarrolle una vasculatura profunda, contribuyendo a que se desarrolle vasos superficiales, y también que se formen microneurismas a nivel de la retina superficial. Entonces, existen ciertas patologías, por ejemplo, las patologías de la patología o retinopatías isquémicas, que van a conducir a una hipoxia retinal. La hipoxia retinal va a conllevar a la expresión del factor inducible de hipoxia, y un aumento de este factor va a contribuir, o a su vez va a tener una regulación positiva sobre varios factores. Factores tales como la angiopoietina, la tirosina fosfatasa de proteína endotelio vascular, el factor de crecimiento endotelio vascular, el factor de crecimiento derivado de plaquetas tipo B, el factor de crecimiento estromal y el factor de crecimiento placentario. No solo va a ejercer función sobre estos factores, sino también va a ejercer función sobre la expresión de los receptores de estos factores. Y todos estos factores, a su vez, van a contribuir al reclutamiento de células, y también van a contribuir a la fuga vascular retinal, y esto va a conllevar a una neovascularización patológica de la retina. También existe, por ejemplo, en la neovascularización asociada a la degeneración macular relacionada a la edad, existen procesos tales como el estrés oxidativo o la misma hipoxia en el epitelio pigmentario de la retina y en los fotorreceptores, que nuevamente la elevación o la transcripción ya mencionado, similar a los factores en la retinopatía, en los procesos isquémicos de la retina, y estos van a conllevar a la formación de la neovascularización, tanto tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces, ¿qué son los VEGF o los factores de crecimiento endotelio vascular? Entonces, los podemos definir como un grupo de glicoproteínas diméricas que forman parte de todos esos factores de crecimiento, o forman parte de ese grupo de moléculas que van a participar en la angiogénesis. Y estas dan un aumento de la permeabilidad vascular y una proliferación de células endoteliales. Este grupo de factores de crecimiento endotelio vascular se dividen a su vez en 7 subtipos, nombrados de A hasta la F, en orden alfabético, y además el factor de crecimiento placentario. De estos 7 tipos se han descrito 5 en el ser humano, los otros 2 se han descrito presentes en virus o presentes en el veneno de serpiente. De estos 5 factores encontrados en el humano, tanto el C como el D están asociados a la linfangiogénesis, mientras que el tipo A, el B y el factor de crecimiento placentario están asociados tanto a la vasculogénesis como también a la angiogénesis. Todos estos factores de crecimiento derivan de un gen común, y por lo tanto tenemos que tener presente que van a tener un dominio común para todos estos factores y un dominio particular, el cual va a caracterizar la función que ejerce. Y estos se van a diferenciar también por el splicing alternativo. Para ejercer su función, los factores de crecimiento endotelio vascular van a necesitar la unión a cierto tipo de receptores. Estos receptores son de 3 tipos, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. A su vez se han descrito 2 tipos de correceptores, que son las neurofilinas. Estos tipos de receptores van a tener, como nosotros vemos aquí, determinada afinidad por determinado factor de crecimiento. No todos tienen la misma afinidad por el factor de crecimiento tipo A, tipo B o tipo C. Entonces, de acuerdo al tipo de unión, de acuerdo al factor de crecimiento y a la unión sobre el receptor, van a ejercer determinadas funciones. Por ejemplo, recordemos que la unión al receptor tipo 1 está asociado a la angiogénesis, al receptor tipo 2 está asociado a la vasculogénesis y el tipo 3 principalmente a la linfangiogénesis. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. El tipo A es un factor de crecimiento. Este es el factor de crecimiento endotelio vascular que está más estudiado, y es el que normalmente, cuando se refieren en los estudios o sobre el cual actúan las drogas, lo denominan simplemente como factor de crecimiento endotelial.
vascular. Este tiene 7 isoformas y esta se va a unir tanto a los receptores tipo 1 como a los receptores tipo 2 y a su vez a las neurofilines tipo 1 y tipo 2. Al unirse el tipo 1 y tipo 2, este factor se va a asociar no solo a la angiogénesis, sino también a la vasculogénesis, ya que si se encuentra alterada, no existe un desarrollo de la vasculatura, no se inicia el desarrollo de la vasculatura. Por tanto, tiene una regulación también positiva durante la angiogénesis patológica y la fisiológica. Existen ciertas situaciones, tales como la hiperglicemia, la hipoxia, la isquemia y el estrés oxidativo, que van a aumentar las concentraciones del factor de crecimiento endotelio vascular tipo A. A su vez, este factor tiene una regulación positiva o está influenciada tanto por citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento y también tiene una regulación por hormonas. El aumento de este factor de crecimiento va a contribuir a la ruptura de la barrera hematorretinal, así también como a la neovascularización patológica. Se han encontrado que los niveles, en ciertas situaciones, en ciertas patologías, tales como la retinopatía diabética, el glaucoma neurovascular, el OVCR y la degeneración macular relacionada a la edad tipo húmeda, existen concentraciones elevadas del factor de crecimiento endotelio vascular tipo A, tanto en el vítreo como en el humor acuoso. Este, por ejemplo, es un estudio que va a medir la gradiente de concentración del factor de crecimiento endotelio vascular en el vitro en pacientes con edema macular diabético y encuentra que existe una mayor concentración de este factor en el área macular comparado a la periferia. Entonces, este estudio deduce o ellos señalan que el factor de crecimiento endotelio vascular es importante para desencadenar el edema macular. El factor de crecimiento endotelio vascular tiene 2 isoformas, es menos estudiado que el tipo A, y a diferencia del tipo A, solamente se va a unir a los receptores tipo 1 y a la neurofilina tipo 1. Entonces, este factor no interviene en la vasculogénesis, sino en la angiogénesis. También se señala que tiene un bajo potencial angiogénico, pero es muy importante para la supervivencia endotelial y se ha encontrado que existe en concentraciones elevadas en tejidos donde existe una actividad metabólica intensa. Por tanto, se señala que este factor coordina tanto la actividad metabólica como la angiogénesis. Entonces, este factor es importante o es un factor crítico para la supervivencia de los vasos sanguíneos y en el corazón se ha asociado que va a promover la revascularización en pacientes que hayan sufrido un infarto cardíaco. Además, se asocia al desarrollo de las coronarias. Se halla que en aquellos pacientes, en aquellos modelos en el cual este factor está alterado, las coronarias son ineficientes con una mayor predisposición a la isquemia. Y en el ojo, este factor se encuentra aumentado en los procesos de neovascularización y cuando existe una ruptura de la barrera hematorretinal. El factor de crecimiento placentario es un factor pleiotrópico y tiene 4 isoformas y estos se van a unir tanto a receptores tipo 1 y tipo 2. Este tiene un proceso proangiogénico similar al factor del crecimiento endotelio vascular tipo A, pero va a ejercer dos formas de acción. Una acción directa a través del receptor tipo 1, pero también una acción indirecta, ya que va a amplificar la angiogénesis producida por este subtipo de factor de crecimiento, por el tipo A. Este factor se ha encontrado que está elevado tanto en el humor acuoso como en el vítreo, en pacientes con retinopatía diabética proliferativa, comparados con los grupos controles. Además, cuando este factor de crecimiento placentario se induce en modelos experimentales de retina, se aplica, se encuentra que hay una mayor desorganización de los vasos retinales, se asocia una mayor formación y dilatación de los microaneurismas, una disrupción de la barrera hematorretinal, y esto va a conllevar al edema. Además, en estos modelos experimentales se encuentra que va a existir un aumento de la tortuosidad. Entonces podemos decir que todos los procesos que cursen con isquemia o procesos donde haya neovascularización se van a beneficiar cuando exista un bloqueo o supresión de estos factores de crecimiento. Y esas serían las posibles patologías donde se podría aplicar. Entonces, el tratamiento
los anti-VEGF ya data desde el año 1989. En el año 1989 aparece el factor de crecimiento endotelio vascular. Bueno, se descubre tal como nosotros ya lo conocemos ahora, porque más antes se presumía que era un factor de permeabilidad vascular. En el año 97 se aprueba, la FDA aprueba el uso del bevacizumab para el cáncer de colon, ya que se ha encontrado que los VEGF se asocian también a procesos donde hay procesos proliferativos donde existe abundante vascularización. En el 2004 se aprueba para el uso intraocular para la degeneración macular relacionada a la edad tipo húmeda, el Macugen. En el 2006 la FDA aprueba el uso de ranibizumab, y esto lo hace basados en dos ensayos clínicos que sirvieron para evaluar su eficacia, los ensayos clínicos de Marina y Anchor. Y en el 2011 se aprueba el uso del aflibercept, y esto también basado en un ensayo clínico, que es el denominado el VIEW. Y actualmente, ¿cómo estamos? Actualmente existen, como le digo, cada vez búsqueda más fármacos para poder dar un tratamiento más específico. Por ejemplo, en el 2019 ya se ha aprobado el uso del brolucizumab. Entonces pasamos al bevacizumab. El bevacizumab, recordemos que es un anticuerpo monoclonal completo, IgG anti-VEGF tipo A. Su nombre comercial es Avastin. Tiene una vida media de 20 días y está indicado en la neovascularización coroidea, en la retinopatía diabética proliferativa, en glaucoma neovascular, edema macular y también en la retinopatía de la prematuridad. Esta se señala que tiene ciertas ventajas sobre el ranibizumab, debido a que es una molécula de mayor tamaño comparada al ranibizumab. Entonces, eso haría que esta permaneciera un mayor tiempo en la cavidad vítrea. Entonces, ello implicaría una menor frecuencia de las inyecciones. Además que esta molécula va a tener 2 puntos de unión para el factor de crecimiento endotelio vascular, comparado con el ranibizumab, lo cual eso podrían ser 2 factores que influirían en su eficacia. Sin embargo, hasta la actualidad no existe, la FDA no lo ha aprobado, no existe una formulación específica para su uso intraocular. El pegafenib, a diferencia del bevacizumab, este es un antagonista selectivo de la isoforma 165. Ha sido aprobado ya en el 2004 y los ensayos clínicos han encontrado que existe una disminución de las lesiones maculares, disminución de la vascularización coroidea, disminución del exudado de furosemida, y su indicación es la degeneración macular asociada a la edad tipo húmeda. Además, este tipo de factor, este subtipo, esta isoforma, solamente se ha descrito en procesos de angiogénesis patológicos. Se señala que en un proceso en la vasculatura normal, este se encuentra ausente. El ranibizumab es un fragmento de anticuerpo monoclonal que ha sido creado con la tecnología del ADN recombinante y va a tener efectos sobre todas las isoformas del factor de crecimiento endotelio vascular tipo A. Y este va a inhibir su unión a los receptores, receptores tipo 1, receptores tipo 2, y con ello inhibe todo el proceso de la vasculogénesis que desencadenaría este factor. Tienen una vida media de 9 días en el vítreo. Y bueno, y este es un estudio, este es el Horizon, este es un estudio que consiste, es una extensión de los ensayos clínicos tanto de Marina como Anchor. ¿Qué son estos estudios? Tanto Marina y Anchor han sido empleados, o son estudios que demuestran la eficacia del ranibizumab para el manejo del edema macular, para el manejo de la degeneración macular relacionada a la edad tipo húmedo. Estos estudios ambos comprueban o encuentran que la inyección de bevacizumab en pacientes con esta patología muestran una agudeza visual que va desde el 5% para el grupo control hasta el 33 al 34%. Entonces, basado en estos 2 estudios, la FDA aprueba el ranibizumab para el manejo de la degeneración macular relacionada a la edad tipo húmeda, ¿no? Y entonces el Horizon viene a ser una extensión de estos estudios. Esto no quiere decir que este estudio va a emplear la misma población o la población que formó parte de estos estudios y le hace un seguimiento de 4 años. Porque con la finalidad de ver si
¿qué efectos adversos se presentan a largo plazo tras la administración del ranibizumab? Entonces, este estudio encuentra que los efectos adversos intraoculares fueron mínimos, que varían de 0.2% hasta 8.7%, y entre ellos incluyen la endoftalmitis, también incluyen la ciritis, vitreitis, la formación de cataratas y aumento de la presión intraocular. En cuanto a los efectos adversos sistémicos, estos se encuentran que existe un aumento, también son mínimos, pero existen un aumento de los efectos tromboembólicos, ¿no? Y este estudio concluye que las inyecciones múltiples del ranibizumab fueron bien toleradas durante 4 años y se considera esta como un tratamiento seguro y efectivo para el manejo de la degeneración macular relacionada a la edad tipo 1. Pero además este estudio encuentra que hubo una disminución de las ganancias de la agudeza visual logradas con el tratamiento mensual inicial, ¿no? O sea, la agudeza visual no se mantiene constante. El aflibercept es otra proteína que, a diferencia de las otras, ya no solamente va a ejercer función sobre el tipo A, sino también sobre el subtipo B y sobre el factor de crecimiento placentario. Y las indicaciones son la degeneración macular asociada a la edad tipo húmeda, el edema macular secundario al OVCR. Y esta, la ventaja que va a tener sobre las otras es su menor número de inyecciones. Pero todas estas moléculas tienen limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son estas limitaciones? Uno, que se desconoce la duración del efecto antineovascular. No se sabe cuánto tiempo duran, y ya que se presume que el efecto es corto, ya que requieren la inyección, y requieren varias inyecciones. El modo de administración de los anti-VEGF, que es la inyección intravítrea, conlleva a ciertos riesgos de complicaciones, tales como desgarros, desprendimientos de retina, endoftalmitis, y también que otra limitación es que los anti-VEGF requieren frecuentes inyecciones y evaluación, y esto constituye una carga económica, y esto también es debido a que no se conoce con exactitud cuánto tiempo dura su efecto antineovascular. También las inyecciones repetidas de los anti-VEGF están asociados con la progresión de la atrofia geográfica. Y otro tema muy importante también es la seguridad sistémica. Como todos estos procesos isquémicos o procesos de neovascularización, existe una alteración de la barrera hematorretinal, entonces al inyectar los anti-VEGF al vítreo, estos podrían atravesar y llegar a nivel sistémico y ejercer efectos no deseados. Por eso porque como mencioné antes, estos VEGF no solamente son importantes para el proceso patológico, sino también son importantes para el proceso de la angiogénesis y la vasculogénesis fisiológica. Entonces, cuando existe un bloqueo de esto a nivel sistémico, podrían haber efectos no deseados, tales como hipertensión, eventos tromboembólicos arteriales, disfunción cardíaca o incluso daño renal. Estos son varios estudios en los cuales se encuentra que el uso de los anti-VEGF hay un incremento del riesgo de los eventos adversos cardiovasculares con el uso de ranibizumab. También se encuentra incremento del riesgo de los eventos tromboembólicos, tanto con el bevacizumab, como también con el ranibizumab. Y además existe también un incremento en el riesgo de muerte por causas de accidentes cardiovasculares. Y entonces, ¿cuáles son los nuevos targets, ¿no? Entonces, como lo mencioné al inicio, cada vez se busca que exista unas dianas mucho más específicas para que haya un mejor control de la respuesta o del efecto del fármaco. Ya no solamente se está buscando bloquear a estos factores de crecimiento endotelio vascular, sino también bloquear a los receptores de estos factores y también bloquear a las moléculas asociadas a los receptores de estos factores. Por ejemplo, el SIRNA va a bloquear o va a alterar la expresión del receptor tipo 1, y esto va a conllevar a una degeneración del RNA y va a conllevar a que no se exprese este tipo de receptor. Y a nivel del factor al factor tirosin quinasa, que es una proteína asociada a todos los receptores del factor de crecimiento endotelio vascular, ya también se están estudiando tanto el lapanibib y el sunitinib, así también como otras moléculas, ¿no?
Entonces, eso sería la parte de anti-VEGF y ahora pasaríamos al tratamiento láser. El tratamiento láser es muy, bueno, ya tiene bastante uso en retina y su uso, su empleo ha demostrado ser eficaz. Desde el año 2000, con el advenimiento de los anti-VEGF, se buscan nuevas formas de administración del láser con la finalidad de disminuir los efectos colaterales. Entonces, el láser, por definición, es un equipo capaz de emitir un haz potente, altamente monocromático y coherente de radiación electromagnética, ¿no? Existe una fuente de energía que va a excitar los átomos contenidos en el medio activo, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, y este va a emitir un haz de luz con una longitud de onda concreta, ¿no? Una longitud de onda deseada. Existen tres elementos que van a formar parte del láser, ¿no? Un medio activo, el cual el medio activo puede ser un gas, un líquido, un sólido o puede ser un semiconductor. Esto es muy importante, ya que dependiendo del medio activo que esté presente, va a dar el nombre al láser. Por ejemplo, si es argón, se va a denominar láser argón, si es criptón, láser criptón, así respectivamente. El segundo elemento viene a ser la bomba, que se encarga del suministro de energía, y el tercer elemento viene a ser la realimentación óptica, que se encarga de la amplificación y emitir una longitud de onda concreta. De acuerdo a la interacción láser-tejido, podemos describir que el láser va a tener un efecto térmico, un efecto fotoquímico y efecto ionizante. En esta ocasión vamos a hablar sobre el efecto térmico, que es la fotocoagulación, ¿no? Que es el que se va a aplicar en el caso del tratamiento para el cemento posterior. Entonces, lo que inicialmente tiene que ver es una fuente de luz intensa que va a emitir una energía luminosa. Esta energía luminosa va a ser absorbida por los tejidos y va a ser transformada en una energía térmica. La energía térmica va a elevar la temperatura de los 37 grados a más de 65 grados, y esto va a conllevar a la desnaturalización proteica y a la coagulación. Todo este proceso, desde la emisión de la energía luminosa, la energía térmica, hasta la desnaturalización proteica, se le denomina como el efecto de fotocoagulación. La fotocoagulación o el láser por fotocoagulación también va a ejercer cambios a nivel histológico, cambios en el epitelio pigmentario de la retina. Los cambios en el epitelio pigmentario de la retina es principalmente la destrucción, va a iniciar un proceso de cicatrización. Este proceso de cicatrización va a conllevar a la proliferación celular y también a liberación de ciertas citoquinas que van a contribuir a la migración celular. La migración celular va a conllevar a una restauración de la nueva barrera hematorretinal y a la producción de ciertos factores de crecimiento. Se señala que aquí se genera como una ventana física por el cual va a haber una mayor difusión de oxígeno sin ser consumido por los fotorreceptores. Entonces va a existir un aumento del oxígeno en la retina, y esto va a conllevar a un aumento de la tensión del oxígeno en la retina, lo cual puede producir una respuesta vasoconstrictora refleja y una disminución de los factores de crecimiento endoteliovascular. Otro mecanismo por el cual también se ejerce este efecto antiangiogénico es la destrucción de las células del EPR, ¿no? Cuando se destruyen estas células del EPR, va a existir una liberación de citocina y factores tróficos que antagonizan el efecto de los factores de crecimiento endoteliovascular. Existen elementos tales como la melanina, el xantófila y la hemoglobina, los cromóforos, que se van a encargar de la absorción de determinadas longitudes de onda. Por ejemplo, la melanina absorbe longitudes de onda de 477, es decir, absorbe longitudes de onda azul, amarilla, roja, y esta se va a absorber a nivel del EPR y la coriocapilares. La xantófila, que se encuentra a nivel del área predominante en área macular, tiene mayor absorción de longitudes de onda azul y menor absorción de longitudes de onda amarilla y roja, y por lo cual no se debería emplear en lesiones maculares la longitud de onda azul. La hemoglobina tiene una mayor absorción para longitudes de onda de 478 nanómetros azul
amarilla y verde y una menor absorción para longitudes de onda roja, por lo cual esto podría estar empleado en procesos de neovascularización coroidal. Actualmente los sistemas que existen emplean longitud de onda de láser en láser verde, láser amarillo, láser rojo y láser infrarrojo. Y el abordaje para la aplicación o la administración de estos láseres puede ser transpupilar a través de oftalmoscopía indirecta por endofotocoagulación, esto principalmente durante la vitrectomía, o aplicaciones transescleróticas, y esto es a través del empleo de una sonda. La eficacia va a depender de cuánto penetra la luz y cuánto se absorbe y cuánto es absorbido por el pigmento. Los láseres de uso común en la fotocoagulación son el láser argón verde, el láser N-Gas de doble frecuencia, el láser criptón rojo, el láser infrarrojo y el láser amarillo. El láser de argón verde tiene una absorción selectiva en el epitelio pigmentario de la retina. Tiene en la coriocapilares, fotorreceptores y capas nuclear interna y externa. Va a coagular desde la coriocapilaris hasta la capa nuclear interna y es adecuada para la coagulación del EPR, coroides y vasos sanguíneos. El N-Gas láser de doble frecuencia es absorbido por la hemoglobina y la melanina más que el argón láser, coagula con menor energía y entonces esto va a mostrar considerable seguridad para el tratamiento de procesos en la mácula, ¿no? El criptón o el láser rojo es absorbido por gránulas de melanina, no es absorbido por la xantófila ni la hemoglobina, por tanto puede ser útil para el manejo de procesos maculares. Coagula más profundamente en el EPR y la coroides, debido a que tiene una mayor penetración, y produce una coagulación más extensa y profunda de la coroides y los capilares. El láser de iodo infrarrojo es pobremente absorbido por la hemoglobina, es tan efectivo como el láser argón y gas para el edema macular, y tiene penetración profunda de la coroides, y se usa sobre todo, principalmente durante la cirugía. El láser amarillo tiene ciertas ventajas para el manejo de patologías maculares. Tiene una mínima dispersión en catarata, tiene una baja absorción de la xantófila, un bajo potencial de daño fotoquímico, daño vascular y menor lesión de tejido circundante, por lo cual se usa para la neovascularización retinal y coroidal y también se está empleando para la retinopatía serosa central. Para la aplicación del láser se puede requerir anestesia tópica, perivulvar o retrovulvar. Y para su aplicación se pueden emplear tanto lentes plano convex cóncavos de potencia negativa o lentes de potencia muy elevada. Los lentes plano cóncavos de potencia negativa te dan una imagen recta, te dan una imagen con mayor resolución, pero es mucho más pequeña. En cambio, los lentes de potencia muy elevada te dan una imagen invertida, tienen un poco menor resolución, pero te dan un mayor campo de visión. Por lo cual este tipo de lentes es el que se va a preferir cuando se realizan cuando se realizan tratamientos de panfotocoagulación. También es muy importante tener en cuenta qué tipo de lentes se va a emplear, ya que estos presentan un factor de magnificación y estos van a ser muy importantes para regular el tamaño del spot deseado, el tamaño del láser deseado. La selección de parámetros de ajuste del láser va a depender de la intención de tratamiento, que es lo que nosotros queremos tratar, también de la transparencia de medios y también va a depender de la pigmentación del fondo de ojo. Los parámetros que debemos tener en cuenta son N, que viene a ser el número de aplicaciones emitidas, E, que es la energía, que es el poder más el tiempo de exposición y se va a expresar en joules, el T, el tiempo de exposición, y O, que viene a ser el tamaño del spot, ¿no? Como le dije, tenemos que tener en cuenta el factor de aumento del lente del láser, el tamaño del spot seleccionado en la lámpara de hendidura y también la reflexión del ojo a tratar. En cuanto a las indicaciones del láser, uno son para tratamiento panretiniano, con la finalidad de conseguir una ablación del tejido isquémico e eliminar la neovascularización.
cierre de alteraciones vasculares intrarretinianas como microneurismas, telangiectasias y fugas perivasculares, la ablación focal de la neovascularización extrafoveal, en el caso del síndrome de histoplasmosis ocular o también en el caso de la degeneración macular relacionada a la edad húmeda, también para la creación de adherencias cororetinales, esto principalmente en el tratamiento de desprendimientos de retina localizados o desgarros retinales, para el tratamiento focal del EPR, para evitar fugas en el caso de la corioretinopatía serosa central, y también se ha descrito su uso, pero limitado, en el tratamiento de cierto tipo de tumores. Bueno, con el advenimiento de los anti-VEGF se buscan, como dije, mejores formas de llevar el láser, ¿no? Que puedan emplearse como terapia coadyuvante para el láser, ¿no? Y entre esos está el láser micropulso. Este láser micropulso se cree que va a tener un mejor perfil de seguridad, ya que va a presentar una selección selectiva del epitelio pigmentario de la retina y conservación de los fotorreceptores. ¿En qué se basa el láser micropulso, ¿no? Se basa en que mientras menor sea el tiempo en el cual se va a exponer el tejido al láser, va a haber un menor aumento de la temperatura. Es decir, va a haber un menor tiempo para que la energía se disipe al tejido adyacente. Y por ende, entonces el daño va a ser más localizado. Se basa en la aplicación de pulsos cortos de láser. Y por ejemplo, podemos observar que mientras más la duración del pulso sea más corto, el grado de cicatrización es menor, variando desde una cirugía intensa con una duración de 100 milisegundos hasta una cicatrización invisible cuando esa dura 5 milisegundos. Pero eso también constituye una desventaja de este láser, ya que no se podría identificar qué zonas han sido tratadas. Histológicamente se ha demostrado que la cicatrización por el láser micropulso es menor, es decir, la alteración de la estructura retiniana es menor comparado con el láser convencional. Por ejemplo, este es el láser convencional y a los 4 meses podemos ver que el proceso de cicatrización representado por esta línea amarilla es mayor comparado con el láser de 7 milisegundos, comparado con el láser de duración de 5 milisegundos. Las complicaciones de los láseres, se dan principalmente cuando se usa una energía excesiva o cuando hay una dirección incorrecta del láser. Y entre esas están las quemaduras de fobia de forma accidental, roturas de la membrana de Bruch, lesiones retinales, pueden ser como desprendimientos de retina, desgarros, lesiones coroideas, y también desprendimientos exudativos de la retina y desprendimiento coroideo. Cuando existe una aplicación de láser excesiva, puede conllevar a que se formen cicatrices fibrosas, y esto puede generar que se distorsione la estructura de la fobia, y esto puede generar metamorfosias o diplopia en el paciente. Bueno, esa es la parte que me corresponde sobre aplicación del láser y los anti-VEGF. Bueno, las preguntas las dejaremos para el final. Doctor Edson Cusihualpa, pero de retina, hizo la especialidad de retina, está haciendo su especialidad hizo la residencia en Lima, está haciendo la especialidad de retina, ya está terminando. Va a continuar con la exposición de láser micropulsado. Muy bien, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a complementar un poco la exposición de Beatriz.
Bueno, bien hablado casi de todo. Vamos a hablar básicamente de las complicaciones de los anti-VEGF. Como sabemos, los mecanismos de acción de los anti-VEGF van a ser 4, como están mencionados ahí: inhiben la síntesis de proteínas antiangiogénicas, neutralizan las proteínas angiogénicas, inhiben los receptores de endotelio para las proteínas angiogénicas y inducen la apoptosis de células endoteliales. Todo esto, ¿qué quiere decir? Que va a producir una angiogénesis, va a evitar la producción de nuevos vasos. Recordemos básicamente que los antiangiogénicos nacieron y fueron aprobados primero para tratar tumores, los tumores sólidos con metástasis, los sea de colon metastásico, sea de pulmón, sea de mama. Entonces, en estos tipos de administración van a darse las complicaciones mayores por las dosis que se administran al paciente. Pero, ¿qué tan seguro es administrar los anti-VEGF de la perspectiva oftalmología? Como mencionamos, las complicaciones sistémicas de los anti-VEGF son todas las que se mencionan en la parte izquierda de la pantalla, pero las más importantes y las más documentadas son básicamente la hipertensión arterial en un 33% y los efectos tromboembólicos, como el accidente cerebrovascular, el infarto, el accidente isquémico transitorio y la hemorragia subconjuntival, hasta en un 4% de las personas. Recordemos todo esto en tratamientos sistémicos a dosis sistémicas, a dosis altas en comparación con los tratamientos. Como mencionó Beatriz, el VEGF es algo que nos ayuda. Va a participar en procesos fisiológicos como la angiogénesis, la integridad del endotelio capilar, el tono vascular, la homeostasis plaquetaria y la protección glomerular. Si nosotros vamos a bloquear este VEGF, vamos a generar las complicaciones, que podrían ser complicaciones en la cicatrización, en la hipertensión, vamos a generar efectos trombóticos, disfunción cardíaca y proteinuria. Todo esto al bloquear la proteína del VEGF. Estos riesgos sistémicos, desde la perspectiva de oftalmología, vamos a ver que van a depender principalmente de dos factores. Uno, la barrera hematorretiniana y el anti-VEGF propiamente dicho. Como sabemos, la barrera hematorretiniana va a estar alterada en muchas de las patologías que nosotros vayamos a tratar con estos anti-VEGF, como la retinopatía diabética o el edema macular, que van a estar alteradas ya la barrera hematorretiniana. Y con respecto a los antiangiogénicos, cada uno va a tener características diferentes de acuerdo a su estructura. Brevemente vamos a hablar de los principales, del bevacizumab. El bevacizumab, como ya se mencionó, es un anticuerpo completo, es una inmunoglobulina que tiene un tiempo de vida media en el vítreo de aproximadamente 10 días y un tiempo de vida media sistémica de más o menos 20 días. Pero al ser una inmunoglobulina, esta va a ser reciclada en el organismo por un receptor, el receptor neonatal, va a ser reciclado esto y va a recircular, y por eso que el tiempo de duración es más largo. Ahora, el ranibizumab, al ser una parte del bevacizumab, va a tener un tiempo de vida media en el vítreo de 9 días, y al ser una fracción del bevacizumab, va a ser rápidamente eliminada del torrente sistémico en aproximadamente 2 horas. Y el aflibercept se dice que tiene un tiempo de vida media de 3.6 días en el vítreo y un tiempo de vida sistémica de 5 días. Entonces, ¿esto para qué es importante? Podemos decir que los riesgos sistémicos van a depender del tiempo de exposición del fármaco en el sistema. Se hizo un estudio donde se vio que se estudió pacientes con degeneración macular asociada a la edad, edema macular diabético y edema macular secundario de obstrucción venosa. ¿Y qué se encontró? Se dosificó el nivel del antiangiogénico en determinados momentos.
a las 3 horas al primer día, al tercer día, a los 7 días y a los 28 días de la primera y de la tercera dosis. Esto se dividió en los 3 grupos, el A para la degeneración macular, el B para el edema macular diabético y el C para el edema por oclusiones vasculares. Esto es un resumen de este grupo que se vio que la línea azul corresponde al bevacizumab. Se vio que la concentración de bevacizumab después de la primera dosis de administración se mantenía alta en el tiempo, y después de la tercera dosis se mantenía alta en el torrente sanguíneo. A diferencia del aflibercept y del ranibizumab, que fue decayendo progresivamente más rápido. Entonces, esto podría decirse que el tiempo de exposición sistémica del bevacizumab es mayor y eso generaría mayores efectos adversos. Pero en este estudio también se dosificó el VEGF libre en el plasma. ¿Y qué se encontró? Se encontró que las concentraciones de VEGF eran menores con el aflibercept, seguidas del bevacizumab y del ranibizumab. Después, en los mismos momentos, después de la primera y la tercera dosis. O sea que, si bien la concentración de bevacizumab era mayor en el torrente sanguíneo, el que inhibía mayor el VEGF era el aflibercept. Entonces, como sabemos, los riesgos sistémicos van a depender de la concentración sistémica del antiangiogénico y también de las comorbilidades del paciente. Como sabemos, nuestros pacientes van a ser pacientes con patología previa. Este estudio nos menciona que los pacientes con edema macular diabético, en comparación de los pacientes que no tenían edema macular diabético, tenían un factor de riesgo 2 veces mayor a los pacientes que no tenían edema macular diabético. O sea, los que tienen edema de por sí son tienen 2 veces más riesgo para accidentes cerebrovasculares y 2.5 veces más riesgo para infarto de miocardio. Este metaanálisis, donde se vio el estudio RISE, nos menciona que se encontró un riesgo de muerte mayor con el ranibizumab, con un autopredicción de 3.24 para el ranibizumab en comparación del aflibercept. Pero otro metaanálisis del 2017 nos encontró otra cosa. Nos encontró que se estudió el ranibizumab a 0.3 y a 0.5 y no se encontró un riesgo de muerte incrementado. Entonces, un metaanálisis encuentra un riesgo asociado y el otro metaanálisis no encuentra un riesgo. En cuanto a las oclusiones vasculares, sabemos que el estudio Bravo y el estudio Plus, dentro de todos los reportes que nos brindó, reportó un caso de infarto agudo de miocardio, un caso de angina y un caso de trombosis en el sistema nervioso central. El Plus reportó un caso de accidente isquémico transitorio y un caso de infarto agudo de miocardio. Y con respecto a la degeneración macular asociada a la edad, este artículo menciona que los riesgos, esto fue un metaanálisis donde se evaluó todos los riesgos asociados a la degeneración macular y los riesgos tromboembólicos, y mencionó que en los estudios que se realizaron no se encontraron, los resultados fueron variables y que básicamente se sugirió un riesgo incrementado de stroke, pero no se encontró una asociación de riesgo para infarto agudo de miocardio, ni eventos tromboembólicos, ni la mortalidad. Ahora, si decimos que los antiangiogénicos son riesgosos a nivel sistémico, no podríamos dar a las pacientes embarazadas. Se vio en este artículo de revisión que se administró a pacientes gestantes. Se revisó una serie de casos de 18 pacientes gestantes con menos de 5 semanas, y se vio que de las 18 pacientes gestantes que se había administrado a 16 ranibizumab, a 16 de ellas bevacizumab y a 2 de ellas ranibizumab, se encontró solo 3 casos de aborto dentro de los 10 días después de administrado el bevacizumab. Esto podríamos atribuirlo, estos 3 casos, a la inyección del antiangiogénico,
pero en el artículo aclaran que la tasa del aborto espontáneo en la población general es del 11 al 16%, sin mencionar los abortos que no se reportan. Entonces, podría, dice en el artículo, podría deberse al antiangiogénico, como también podría deberse simplemente a la tasa normal de la población en general. Lo que no fue concluyente, pero recalca en el artículo que debería tratarse con mucho cuidado. No debemos recetar a las gestantes, salvo sea evaluar los riesgos y beneficios de cada paciente, ¿no? Entonces, como conclusión de los efectos adversos, vemos que los efectos adversos de los antiangiogénicos pueden estar asociados para un incremento de riesgo cardiovascular, como se menciona casi en toda la literatura, pero no hay un estudio concreto que asocie directamente los riesgos de efectos trombóticos o algún efecto sistémico. Lo que sería ideal sería realizar estudios comparativos, pero esto tiene tres problemas, ya que la cantidad de pacientes que se tendrían que estudiar para hacer grupos comparativos tendrían que ser similares a los ensayos en estudios cardiovasculares, que son muestras que van de los 1000 a los 10.000. Y como sabemos, la degeneración macular, por ejemplo, no tiene una prevalencia tan grande como las enfermedades cardiovasculares. Y también, si quisiéramos hacer un estudio comparativo, sería poco ético administrar antiangiogénicos a un paciente que tenga degeneración macular y a otro paciente administrarle un placebo, ya que sabemos que el antiangiogénico es un tratamiento efectivo para la degeneración macular. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de este artículo? Se menciona que se debería usar la tasa más baja efectiva para los antiangiogénicos, como por ejemplo en el ranibizumab podríamos usar de 0.3 miligramos en vez de 0.6 miligramos, que es la dosis de nosotros, que es la dosis de presentación, ya que tiene el mismo efecto. La frecuencia del tratamiento también podríamos usar esquemas como prorrenata o tratar y extender y no hacerlo de forma mensual de acuerdo a cada paciente. Utilizar tratamientos alternativos como la inyección de corticoides. Como sabemos, tenemos a la mano el uso de corticoides de depósito que podemos usar para las mismas patologías como el edema macular, o tratamientos láser para el edema macular. Y pacientes tenemos que tener en cuenta que con pacientes diabéticos que ya de por sí tienen un efecto tromboembólico por ser diabéticos, tendríamos que hacer un control estricto con nuestro paciente. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que, en cada paciente que tengamos, hacer un control estricto de la hipertensión arterial, porque se ha visto que es uno de los eventos más frecuentes. Y solo mencionar, esas fueron las complicaciones sistémicas, y las complicaciones locales van a ser inherentes al procedimiento y van a ser también por el mismo fármaco en sí. Como sabemos, por el procedimiento la más importante va a ser la endoftalmitis, y en cuanto al fármaco en sí, se menciona que puede haber complicaciones como ruptura del epitelio pigmentario o atrofia geográfica en la degeneración macular, pero esto es controversial, ya que algunos autores mencionan que esto es la historia natural de la enfermedad de atrofia que vamos a lograr con los antiangiogénicos. Entonces, hablando de lo que es endoftalmitis, podríamos decir que la endoftalmitis se da básicamente por el acto de la inyección intravítrea. La tasa de endoftalmitis por antiangiogénicos es del 0.028%. Como mencioné, podríamos atribuir esto al procedimiento, pero encontré un artículo que estudió las endoftalmitis y los diferenció por cada medicamento, y encontró que tenía una mayor tasa el aflibercept en comparación del bevacizumab y el ranibizumab. Esto podría ser un hallazgo casual, pero se dividió en tres grupos de 6 meses,
y se vio que en los 3 grupos de los 6 meses, siempre la aflibercept tenía una mayor tasa de endotelitis. Bueno, en este artículo podríamos analizar punto por punto el riesgo que se quiere de endoftalmitis, si hacerlo en quirófano o hacerlo en consultorio, ya que cada escuela es diferente. La escuela europea menciona que lo hace mayormente en quirófano y la escuela americana lo hace en consultorio. Pero solo para mencionar que todas estas van a influir en el riesgo de endoftalmitis de una manera u otra. Para mencionar nada más, por ejemplo, que algunos autores mencionan, en una encuesta, los retinólogos de Estados Unidos se encontró que casi un 30% administraba antibióticos peri procedimiento. Pero en un estudio se encontró que el uso de antibióticos estaba relacionado con mayor incidencia de endoftalmitis en cuanto a las inyecciones intravítreas. Y como les menciono, podríamos detallar todo esto, pero solo los vamos a mencionar. Pero sí, el mayor riesgo de endoftalmitis se da por el número de aplicaciones. A mayor número de aplicaciones vamos a tener un mayor número de exposición a una complicación. Entonces, se hizo un estudio, bueno, el estudio ahora fue un estudio retrospectivo, observacional, multicéntrico, que se hizo en Europa, América y en Sudamérica, en Venezuela, para estudiar cómo es el manejo cómo es la realidad de un paciente que va a someterse al uso crónico de antiogénicos, ya que, como sabemos, en los estudios que se han demostrado la efectividad, como el MARIN y el SHORT, se han dado 2 esquemas mensuales y los pacientes, al tener una subvención, han estado mensualmente tratados, pero en la vida real, por el alto costo de los medicamentos, generalmente no cumplen eso. Se menciona que a los 3.7 años la mayoría de pacientes abandonan la terapia. Y como sabemos que en general se necesitan más o menos unas 7.9 inyecciones para mejorar una agudeza visual, más o menos 15 líneas, y al menos 5 inyecciones dentro del primer año. Entonces, esto hace que en la realidad sea inviable un esquema mensual en los pacientes que nosotros vamos a tratar. Entonces, lo que hizo este estudio ahora, estudió a 2.227 pacientes y los siguió durante 90 meses. Y se vio que en los primeros 120 días tenía una mejoría de la agudeza visual de casi 4 letras, que se mantuvo durante el primer año a unas 2.4 letras, pero al segundo año disminuyó a un 0.6 letras de mejoría de agudeza visual. Y estos pacientes recibieron una dosis media de 5 en el primer año y 2.2 inyecciones durante el segundo año. Lo que nos quiere decir que los pacientes en la vida real no es como los estudios que se tratan mensualmente de forma regular, que la mayoría abandona el tratamiento y con eso disminuye. Entonces, lo que se está queriendo hacer por el riesgo de complicaciones, como nos hemos mencionado, lo que se quiere hacer es estudiar nuevos fármacos. Y básicamente uno de los nuevos fármacos que ha sido aprobado, por ejemplo, en la FDA en 2019, ha sido el brolucizumab, que es un fragmento de anticuerpo, así como el ranibizumab es un fragmento más pequeño que el ranibizumab incluso. Acá en la imagen se ve, este es más pequeño que el ranibizumab, y al ser más pequeño, va a tener una vía sistémica menor que incluso el ranibizumab. Y lo que se vio que a una dosis de 6 miligramos tiene una potencia de 10 veces más en comparación de la aflibercept y 20 veces más que el bevacizumab y el ranibizumab. Y lo bueno de este medicamento es que necesita que se administra a esquemas más largos. Se menciona que se da una dosis de carga por 3 meses y luego se da una dosis de mantenimiento de cada 12 meses. Este es el estudio que validó al brolucizumab,
Solo para mencionar, son dos estudios que validaron, y en estos estudios se vio que la agudeza visual del brolucizumab no fue inferior al aflibercept, que no fue inferior en agudeza visual, como podemos ver en este gráfico. Fueron similares la ganancia y el mantenimiento de la agudeza visual con ambos medicamentos, y la disminución del grosor macular central fue también similar con el brolucizumab que con el ranibizumab, con el aflibercept, perdón. ¿Y qué es lo que se viene ahora? Los dispositivos de liberación sostenida, como este que está todavía en estudios de fase 2, que son dispositivos que van a liberar sostenidamente el ranibizumab a la cavidad vítrea, y esto va a disminuir la exposición de las inyecciones intravítreas. Se dice que más o menos tiene un tiempo de duración de 6 meses, que podría ser incluso hasta 18 meses el tiempo que este dispositivo va a liberar sostenidamente el ranibizumab, solo para mejorar. Y rápidamente para hablar del láser micropulso, que el láser micropulso es un láser submembránico. Como ya mencionó Beatriz, básicamente el efecto fotocoagulador del láser convencional se da por la generación de calor. Este láser convencional va a generar un calor en un tiempo de exposición a un poder determinado, y esto va a generar aumento de calor, va a generar un aumento de temperatura hasta los 60 grados, que va a generar coagulación de las proteínas, con lo que se va a lograr la fotocoagulación. El láser micropulso ya también va a ser diferente, ya que este tiempo se va a dividir en ciclos de trabajo, o duty cycle, que va a ser el 5% de tiempo de exposición con un 95% de tiempo de enfriamiento. Esto va a permitir que la temperatura se disipe, que la temperatura se eleve solo 7 grados en el tiempo de exposición, que va a ser más o menos entre 100 y 300 microsegundos, que va a ser el 5% del ciclo de trabajo total. Y esto va a disminuir el riesgo de complicaciones. Acá un video para mostrarles cómo funciona el láser micropulso en comparación del láser convencional. El láser convencional cada vez que trabaja, va a generar un aumento de temperatura y va a generar una coagulación de las proteínas, generando una quemadura visible. A comparación del micropulso, que va a ser fraccionado en pulsos, como les dije, de ciclos de trabajo del 5% y un tiempo de enfriamiento que no va a permitir que la temperatura se eleve, que la temperatura se disipe, y con lo que vamos a lograr que no genere también cicatriz y menos daño a los tejidos. Entonces, ¿qué vamos a ver histológicamente? Vamos a comparar, en estas imágenes se comparan cómo es una cicatriz de un láser convencional que genera una quemadura. Todo el área negra, el área oscura es una quemadura por el láser convencional, a diferencia del láser micropulso, que no va a generar esa quemadura. Y lo que vamos a ver en este esquema es que este aumento de temperatura va a llegar incluso a las capas externas de la retina o a la coroides, y va a generar toda la quemadura, la cicatrización, que en algunos casos queremos, como por ejemplo en algún desgarro, queremos generar la adherencia, pero y que se ve acá la cicatriz, ¿no? En esta OCT se ve la cicatriz visible, y a diferencia del láser micropulso, que no tiene esa cicatriz, que va a generar básicamente el efecto solo a nivel del EPR, no va a generar la quemadura ni la destrucción de los tejidos adyacentes, que se evidencia también en la OCT, que no se genera la quemadura. Y hay diferentes láser micropulso. Los más comunes son el láser diodo de una longitud de onda de 810 nanómetros y el láser amarillo de 557 nanómetros. La característica básica del láser diodo va a ser que, al ser un láser rojo, va a penetrar más que el láser amarillo, y va a permitir trabajar más a nivel de la coroides, lo que
en teoría menciona es que va a permitir básicamente trabajar para lo que es la serosa central que vamos a trabajar a nivel de la coroides. Y el láser amarillo, que la característica va a ser que el cromóforo, la xantófila, no va a absorber esta longitud de onda, lo que nos va a permitir trabajar más cerca de la mácula, que es donde está el cromóforo macular de la xantófila. ¿Cuáles son las indicaciones básicamente del láser amarillo? Como hemos visto, nos va a permitir trabajar cerca de la mácula, ya que no va a generar daño, no va a absorberse por la xantófila, y nos va a permitir trabajar con patologías maculares, ¿no? Como la serosa central, los edemas maculares diabéticos o los edemas maculares secundarios a oclusión, solo para mencionar, ya que esto se va a tratar cuando hablemos de cada patología. Y hablar brevemente del trabajo que hicimos el año pasado, donde quisimos evaluar la efectividad del láser micropulso que tenemos en la institución, del láser micropulso amarillo de 577 nanómetros. Los parámetros que usamos en nuestra institución son una longitud de onda de láser amarillo de 577 nanómetros, tamaño del spot que nos da ya como recomendación la casa, es de 160 micras. El ciclo de trabajo que usamos es al 5% y tiempo de exposición a 0.2 segundos. Estas fueron nuestras variables. Y los resultados rápidamente, de 340 pacientes con diagnóstico de serosa central, 58 pacientes se sometieron a terapia micropulso. De estos, solo 34 cumplieron con los criterios de inclusión. Acá vemos que tuvimos una edad media de aproximadamente 43 años, una predilección más por varones, levemente el ojo izquierdo era más frecuente. Bueno, uno de los criterios de este estudio fue que tenía un tiempo de enfermedad mayor a 3 meses. ¿Qué encontramos? Encontramos que una mejora de agudeza visual de un 73.5%, una reaplicación de la retina, una reabsorción del fluido subretinal, que nosotros lo determinamos como la absorción del 75% del fluido subretinal en 76% de muchos pacientes. Y pues en cuanto a los resultados anatómicos, encontramos que teníamos un 76% de la retina que reaplicó, y que el tiempo de enfermedad, la agudeza visual preaplicación y la agudeza visual posaplicación fueron significativos de la relación entre la relación de los pacientes que reaplicaron la retina con los que no aplicaron. Y nuestro estudio, bueno, es similar, resultados nos muestran los estudios que pudimos comparar, como el primer estudio del 2017, que les menciona un 70% de éxito anatómico, ya nos menciona un 61%, y algunos trabajos incluso llegaban al 100%, pero eran en menos casos, en 11 casos, los otros eran un número mayor. Y en cuanto al resultado funcional, nosotros observamos que hubo una mejoría de agudeza visual en 73.5% de los pacientes, y el tiempo de enfermedad, la agudeza visual pre y la reaplicación de la retina fueron estadísticamente significativos en los grupos de no ganancia, comparados con los que ganaron menos de 3 líneas y con los que ganaron más de 3 líneas. Bueno, otros trabajos también que encontraron el éxito funcional fueron, por ejemplo, el del grupo PACORES, que encontró un éxito funcional que llegó casi hasta el 97%, y otros trabajos con menor número de pacientes que encontraron que tuvieron una menor tasa de éxito. Bueno, como conclusiones fue que el láser micropulso es una terapia efectiva para el tratamiento de la serosis central crónica, el tiempo de evolución y la agudeza visual previa a la aplicación del láser amarillo eran factores predictivos y estaban relacionados con el éxito anatómico y funcional. Y la terapia de láser micropulso es segura, ya que no se observó ninguna complicación en los estudios. Bueno, básicamente eso era lo que
lo que trajimos para presentar. Bueno, muy interesante exposición. Acá tenemos una pregunta de la doctora Daniela Torres sobre qué tipo de antiangiogénico usaron durante el embarazo. Y la otra pregunta es también, ¿a las cuántas semanas tenían de gestación esta paciente? Ya, en el estudio se ¿Qué tipo de...? menciona, ¿no? En el No, estudio sí, se sí. menciona que solo 2 fueron con ranibizumab y los demás fueron con bevacizumab, a los que se les administró el antiangiogénico. Pero las 3 que hicieron el aborto fueron a las que se administraron el bevacizumab. Como comentario, Rob, el BIF interviene bastante en el crecimiento y maduración de los vasos en la etapa embriológica y son muy susceptibles a la formación de los vasos al BIF. Son dirigidos y susceptibles a la... no sé si podría ser en parte explicar esto. ¿Algún comentario en ese artículo sobre el proceso de angiogénesis en estos fetos? Sí, o sea, sabemos que la vasculogénesis y la angiogénesis se da sobre todo en las primeras semanas de embarazo. Por eso es que las pacientes que ingresaron a este estudio fueron las pacientes que tenían el primer trimestre de embarazo. Incluso menciona el estudio que algunas pacientes habían recibido el antiangiogénico sin saber que estaban embarazadas. Entonces, como sabemos, este tipo de fármacos van a intervenir directamente con la vasculogénesis y la angiogénesis, lo que se podría pensar que va a generar un daño mayor que una persona adulta, ¿no? En un feto. Pero los hallazgos fueron que solo los 3 abortos, que no fue posible determinar, básicamente, que eran por los antiangiogénicos, ¿no? Porque las tasas de aborto espontáneo eran casi similares en la población general. Continuando con las complicaciones, en los pacientes que has tenido oportunidad de ver en el INO, ¿has visto alguna complicación sistémica? Llámese infarto, ACD, fenómenos tromboembólicos. La verdad no, pero en un artículo, bueno, en varios de los artículos menciona que generalmente nosotros atendemos pacientes ya con comorbilidades, pacientes diabéticos, pacientes con degeneración macular que ya son muy mayores. Y estos pacientes van a tener un riesgo incrementado. Entonces, a veces los pacientes, básicamente, que hayan tenido, por ejemplo, un infarto, que hayan tenido algún evento, ellos no van a atribuirlo a que haya sido antiangiogénico, o nosotros no nos vamos a enterar, porque a veces no le hacemos un buen seguimiento a los pacientes que vienen al INO. No habría forma de saber cuántos hicieron los eventos tromboembólicos de nuestros pacientes, a no ser que hagamos un estudio concienzudo, ¿no? No hay una forma exacta para saber eso. Bueno, como comentario, doctor, ya está levantando la mano, como comentario, en el servicio, pacientes con antecedentes de IMA, ACD, no colocamos antiangiogénicos. Le cedo la palabra al doctor Guillermo. También una pregunta a la doctora Vanessa. Doctor Guillermo Ratti está levantando la mano. ¿Le damos pase? Hola, ¿me escuchan? Sí, claro y fuerte. Ya, un comentario con respecto al uso de los antiangiogénicos en pacientes con alto riesgo. Como acaba de mencionar, es bien difícil asociar los efectos trombogénicos en este tipo de drogas, ¿no? Pero lo que acaba de comentar es importante que todo paciente con riesgo coronario o con antecedentes de trombosis se evite el uso de los antiangiogénicos, ¿no? Y para eso tenemos una serie de drogas, ¿no? Tenemos los corticoides, básicamente, pero es bien difícil demostrar a un paciente que ha tenido un efecto trombogénico a partir del uso de este medicamento, salvo que se haya diseñado en uno de los estudios, si has revisado eso, ¿cómo demostrarías tú
el efecto. Estos se hicieron en ensayos, ¿no? En los niveles de investigación de los multicéntricos. O salvo que tú sepas, Edson, cómo se puede demostrar en forma enfática que una droga es la causante de un efecto trombogénico. En los artículos que vi, o sea, y básicamente casi toda la exposición se basaba en que no hay una forma de asociar y no hay un, si bien en teoría los antiangiogénicos van a generar aumento de los riesgos tromboembólicos, no hay una forma de medir eso, ya que, como mencioné, tendríamos que tener un estudio comparativo, por ejemplo, de administrar o no administrar droga a los pacientes, o ensayos clínicos o estudios grandes que necesitan muestras grandes para comparar, como los que se hacen con las enfermedades cardiovasculares, que son muestras grandes. Y a la degeneración vascular no tiene una prevalencia tan grande como las enfermedades cardiovasculares. Entonces no hay una forma, hasta ahora no hay un estudio que se pueda asociar básicamente eso. Lo que se hace, se reporta casos o se menciona, pero no hay una forma exacta de medir eso, ¿no? Y lo que quería mencionar también es que con respecto a la pregunta, perdón, al comentario de los antiangiogénicos, sí se menciona como recomendación en los artículos que revisé, que se haga un análisis de acuerdo a cada caso, un análisis riesgo-beneficio, ya que si el paciente tiene antecedentes de infarto, de ictus, no podemos poner antiangiogénicos a ese paciente, salvo evaluar que sea un ojo único, que el paciente esté bien controlado, su presión, que esté bien tratado de forma sistémica, con un buen control. Solo ahí podríamos evaluar, pero es evaluar cada caso, o sea, es una evaluación personalizada para cada paciente, si poner o no poner, y hablar con el paciente y con la familia, ya que si no es necesario, porque hay algunos pacientes que vienen al hospital, por ejemplo, con degeneración macular ya en fase de cicatriz, vienen con cicatrices y afuera en otros hospitales o en clínicas le siguen inyectando los antiangiogénicos y ya es una cicatriz, ¿no? O sea, habría que evaluar si vale la pena en esos pacientes poner, como le digo, un ojo único con una membrana activa. Habría que evaluar a cada caso y hacer tiempo de consulta, ¿no? Hablando con el paciente y con la familia. Bueno, importante riesgo-beneficio. En cuanto a las complicaciones locales, ¿qué complicaciones locales ha visto en el Lima? En nuestros pacientes, en el paciente que se aplicaba. Bueno, básicamente complicaciones leves como hemorragia conjuntival, dolor. En un paciente, yo recuerdo que tuve aparentemente una oclusión arterial que tuve que hacer paracentesis porque el paciente me refirió a disminución brusca de la visión, dolor intenso. Y como generalmente no los dilatamos a los pacientes, una de las recomendaciones antes de poner un medicamento intravitreal en general, se recomienda dilatar al paciente para poner el medicamento y si es que ocurre un suceso, poder evaluarlo, pero nosotros en el hospital generalmente no los dilatamos y tenemos que básicamente guiarnos por la anamnesis. En este caso tuve que hacer una paracentesis de cámara anterior, el paciente le calmó el dolor y bueno, esa es la única complicación llamativa que yo he tenido hasta ahora. ¿Qué diagnóstico tenía ese paciente que le colocaste, que tuvo este problema? La verdad no recuerdo, pero más o menos ya me imagino que va en su comentario a que hay que tener cuidado con algunos pacientes y con algunas patologías, ya que no es igual poner un antiangiogénico en un paciente miope que poner un antiangiogénico en un paciente con un glaucoma neovascular, que sabemos que con un glaucoma neovascular el incremento de volumen que vamos a inyectar va a incrementar la presión y ese paciente ya de por sí que tiene una patología en el drenaje del humor acuoso no va a reaccionar como una persona normal. Sabemos que un ojo normal, se dice que puede manejar hasta un 20% de presión, de incremento de presión. Entonces, generalmente a un paciente en un ojo normal le ponemos la intravita y en una hora va a disminuir la presión, pero en un paciente con un glaucoma neovascular o que tenga un glaucoma o que tenga
un ángulo estrecho, que tenga una patología de base, su sistema de filtración va a estar alterado y no va a responder como un paciente normal. Un comentario sobre este paciente de glaucoma neovascular. Yo tuve 2 pacientes que se quedaron dolor intenso, tuve que hacerle paracentesia. Uno de ellos vomitó y el dolor es intenso. Mencionando que el grupo PACORES, al colocar Avastin, a los minutos, a la primera 15 minutos subía a 50 la presión ocular. Y conforme pasaba el tiempo bajaba la presión ocular. Yo para colocar pacientes con glaucoma neovascular uso acetazolamida, hoja número 27, y a muchos les hago drenaje. El doctor Dueñas está levantando la mano. Le damos pase. Le damos pase al doctor Dueñas. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, en primer lugar, quería felicitarlos por la exposición. Doctor Edson, realmente felicitarte porque tu exposición, pues, excelente exposición. Ya me di cuenta ya a quiénes les haces las charlas. ¿Ah? Bueno, al margen de eso, yo quería hacer un comentario, ¿no? Primero, respecto al uso indiscriminado que se hace de los antiangiogénicos, ¿no? Nosotros aquí realmente en el Perú, por un tema más que todo de cultura y de economía, obviamente usamos más el bevacizumab que las otras charlas, que los otros antiangiogénicos. Yo particularmente coincido en el tema de que pacientes que llegan con cicatrices ya disiformes, que a pesar que tienen hemorragias de pronto yuxta cicatriz, realmente no vale la pena colocarle ningún antiangiogénico porque no va a mejorar esa visión. Y muchas veces cuando se opta por esa alternativa, lo único que vamos a recibir son quejas, ¿no? Porque el paciente hace un gasto, hace un esfuerzo y al final no ve eso, digamos, en ganancia visual. Entonces a veces hay que tener mucho cuidado en lo que se ofrece a los pacientes, ¿no? A veces es preferible ser drástico en la explicación para que tampoco sea, pues, digamos, engañado en otros sitios, porque no le ponemos en el instituto, pero van al frente o van a otro lugar y le colocan las inyecciones a pesar que saben que no va a mejorar. Por otro lado, yo en todo este tiempo realmente no he visto efectos tromboembólicos por la colocación de antiangiogénicos. Realmente no sé, Edson, si has revisado algo respecto a que si la raza tenga que ver algo con esto de los fenómenos tromboembólicos, porque estos datos realmente son datos que vienen pues de Estados Unidos, de Europa, pero realmente datos en Latinoamérica respecto a esto, sobre todo en nuestro país, yo nunca he visto que un paciente que se haya colocado un antiangiogénico haya hecho un fenómeno tromboembólico, a pesar de tener riesgos, ¿no? Riesgos cardiovasculares, son hipertensos, no he visto. Por otro lado, el último comentario que quería hacer es respecto a los casos de glaucoma neovascular. Realmente no vale la pena colocar pacientes con glaucoma neovascular, por ejemplo, que están con una visión muy pobre, porque muchas veces se solicita eso para colocar una válvula, pero son pacientes crónicos, son pacientes diabéticos, mal controlados, o pacientes que vienen con obstrucción de vena central de retina ya antiguos, y realmente el colocar un antiangiogénico ahí para colocar una válvula realmente no tiene como que mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que hacer una evaluación,
importante, personalizada, viendo cuáles van a ser las ventajas o desventajas de colocar un antiangiogénico, ¿no? Gracias. Hola, El doctor ya está levantando la mano. Ah, perdón. dígame. Ya, Nada más. ¿me escuchan? Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, Sí, sí. Sí. Bueno, ante todo felicitar por la exposición tanto a la doctora como al doctor Edson. Bueno, también acotando un poquito más a lo que dijo el doctor Dueñas, mucho cuidado del uso de antiangiogénicos en pacientes diabéticos jóvenes, ¿no? Como sabemos, estos antiangiogénicos tienden a contraer las membranas y como sabemos, estos pacientes diabéticos tienen la hialoides muy firmemente unida a la retina y una vez que colocamos el antiangiogénico empiezan a hacer desprendimientos de retina traccionales. Mucho cuidados en estos pacientes. En cuanto ¿cómo se llama? Mi experiencia en lo que son complicaciones, como dice el doctor Dueñas, yo tampoco no he visto fenómenos tromboembólicos, a menos no me han reportado los familiares. A lo que sí yo le tengo un poquito de miedo son a las endoftalmitis. Estos 4 años, más o menos los últimos 4 años, habré tenido un caso de endoftalmitis, ¿no? Yo pongo generalmente mi consultorio en un tópico especial para Avastin, y tampoco no es muy grande, pero es a lo que más le tengo yo temor, no es tanto a los fenómenos tromboembólicos sistémicos. Y bueno, y para acabar quería preguntarle al doctor Edson, ya que es un flamante retinólogo, preguntarle cuál es su antiangiogénico de preferencia, cuál va a empezar a poner en su práctica normal y por qué. Mm, Maestro, yo creo que en nuestra realidad, para todos, el tratamiento de elección es el bevacizumab, básicamente por el costo. O sea, en nuestra realidad de país que tenemos, no es, a no ser que el paciente sea un paciente conflictivo y nosotros tenemos que explicarle primero que este medicamento no es un fármaco exclusivamente para uso oftalmológico. Tenemos que explicarle bien y llegar a que el paciente entienda eso y si él quiere, si él acepta, empezar con eso, pero mmm, básicamente eso, ¿no? Y si es que el paciente es un paciente que es un paciente conflictivo, habría que ofrecerle la opción legal y formal que es el ranibizumab, ¿no? Y bueno, también elegiría el bevacizumab porque al ser una inmunoglobulina, para hacer el switch, se dice que es mejor de pasar del bevacizumab al aflibercept, que si empezamos con el ranibizumab, que no vamos a poder hacer el switch, ¿no? Bueno, siguiendo con las... importante es tener en cuenta las complicaciones. Creo que una cosa que tenemos temor es la endoftalmitis. Otra cosa que tengo cuidado son también los pacientes con glaucoma. Glaucoma y OVCR, obstrucción de rama y edema macular. Tuve la oportunidad de poner un paciente médico recomendado. La primera, bien, le puse Cuca 27, acetozolamida, tranquilo. La segunda vez, también dejé indicado, le puse un número 30 y al día siguiente estaba de 20-70, estaba en M. Entonces, es otro de los casos que también que hay que tener, yo tengo cuidado por lo menos ver si tiene glaucoma o glaucoma neovascular. Tener mucho cuidado y explicar a estos pacientes el riesgo de que puede bajar la visión con las ampollas. Y siempre prefiero usar con acetazolamida, yo con número 27 y drenar si es posible. Bueno, acá la doctora Vanessa Valderrama tiene una pregunta sobre coloidopatía central serosa y láser micropulsado. Menciona a cuántos diámetros de disco tenía de fuga cuando colocaron el láser micropulsado, doctor Edson. Bueno, el láser micropulso, a diferencia del láser convencional, no es un punto donde vayamos a tratar. El láser micropulso vamos a tratar áreas. Entonces, si vamos a tratar, por ejemplo, para una serosa central, no vamos a tratar un punto. Es la diferencia. El área que vamos a utilizar generalmente con nuestro láser que tenemos en el hospital es poner a 0 espacios hasta que poner la ráfaga y tratar de abarcar toda la superficie que queremos tratar.
Esto porque en teoría el láser micropulso es un fotoestimulador, no va a ser, no va a generar lesión. Entonces vamos a estimular al EPR que reabsorba ese fluido. Entonces cuanto más área tratamos, es mejor en teoría con el láser micropulso, con láser amarillo. O sea, hay que tratar áreas. Cuando nosotros tratamos en el hospital, tratamos casi toda el área que está desprendida, respetando, yo sí trato de respetar un poco la fobia por un miedo inherente a los láser, pero en realidad dicen que no es, es inocuo, ¿no? Estar en la mácula, pero trato de respetar la fobia y doy en toda el área que está desprendida. O sea, no es un punto. No sé si con eso... ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Robinson, ¿puedo opinar? Sí, maestro. Básicamente para hacer un comentario, ¿no? Si bien es cierto, muchos estudios multicéntricos dicen que hay que tratar, por ejemplo, el edema macular por mucho tiempo, ¿estamos de acuerdo? Eso es inviable en la vida real, ¿no? O sea, siempre hay que tener una herramienta y esa herramienta es el láser, ¿no? Convertir los edemas maculares difusos en edemas maculares focalizados, ¿no? Entonces empezamos con antiangiogénicos, vemos que evoluciona y buscamos el punto que es el microaneurisma y tratar con el láser que tengamos. En este caso si es verde, ¿no? El micropulso tiene sus pros y sus contras. Y también hay que saber qué pacientes tratamos. Los pacientes diabéticos que tratamos, ojalá que no tengan exudados duros. Porque si tienen exudados lipídicos, esos exudados duros, es poco probable que nosotros reabsorbamos y recuperemos lo que queremos hacer, ¿no? Y también considerar el tratamiento siempre coadyuvado con la tomografía, porque es vital, porque a veces los que no responden, esos refractarios, hay que ver si se le da la oportunidad de una cirugía de vítreo, porque hay tracción vitreomacular. Con respecto a la experiencia en glaucoma neovascular, he tenido varios casos donde si vas a poner láser, si vas a usar antiangiogénicos y vas a poner una válvula, tienes que trabajar en conjunto y hacerlo a tiempo seguido, explicarle al paciente. Se han salvado muchos ojos con rubiosis, con glaucoma neovascular, sobre todo los pacientes miópicos, es donde mejor funciona en los pacientes miópicos diabéticos y en los pacientes miópicos y membranas neovasculares. Funcionan muy bien los antiangiogénicos. Hay que siempre considerar los extremos de la vida. Los pacientes mayores, la menor cantidad de dosis de antiangiogénicos, porque son los pacientes que potencialmente tienen más riesgos de trombosis. Los pacientes jóvenes, como dijo el doctor, sobre todo lo que hacen diabéticos, que hacen hemorragia vítrea, si es que no lo voy a operar, por favor, hacerlo con mucha cautela el uso de los antiangiogénicos, porque el efecto vasoconstrictor y estabilizador de los VEGF son tan fuertes que hacen que se contraiga, que se cicatrice en forma exponencial esta membrana neovascular, estos neovasos, y producen desprendimiento de retina traccional. Entonces, si nosotros vamos a inyectar un paciente con hemorragia vítrea diabético, virgen, o sea que nunca ha sido tratado con láser, tenemos que estar cerca a una cirugía de vítreo, porque ya cuando el médico no retinólogo trata a estos pacientes, por lo general le hacen una ecografía tardía y le dicen, bueno, tu ojo está desprendido, no hay mucho que hacer, no responde, vaya a buscar usted a un retinólogo, que es lo más frecuente que vemos en la práctica, es que no estamos haciéndole un favor al paciente, al contrario, ¿no? Le estamos acelerando o poniendo en estado avanzado su enfermedad, básicamente. Bueno, importante lo que mencionó el doctor Ratti, el paciente que se va a poner a Avastin, hay que darle tratamiento dependiendo del caso. Yo creo que tanto para diabético como la retinopatía de la prematuridad, el tratamiento debe ser simultáneo. No podemos dejar muchos días. Yo creo también que el glaucoma neovascular se puede poner, claro, siempre y cuando teniendo los cuidados del caso, porque tiene mucho riesgo de empeorar esto, y siempre y cuando también se pueda operar, ¿no? Poner Avastin y ellos tienen que estar operando casi a la brevedad. Una cosa más a comentar, ¿no? De que tanto la degeneración macular, la retinopatía diabética, hay una serie de eventos que han sucedido por muchos años. Mencionar que hay, en la retinopatía diabética hay neurodegeneración,
problema vascular y problema inflamatorio. Entonces, solo estamos atacando una parte del problema, que es la isquemia y los antiangiogénicos. Pero el resto sigue el problema de neurodegenerativo. Lo mismo que la degeneración macular. Entonces, estamos atacando una parte del problema, pero no todo el problema. Entonces, el tratamiento debe ser integral. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levanta la mano? Doc, ¿me escucha? Sí. Sí, para acotar esto del glaucoma neovascular, el tratamiento del glaucoma neovascular es la colocación de una válvula. Bueno, si es un glaucoma terminal ya no se hace nada, pero si tiene agudeza visual funcional, lo ideal es ponerle su Avastin y ponerle su válvula. Yo veo a muchos residentes que van primero a retina viendo como el tratamiento del glaucoma neovascular, el Avastin. No, esto es una ayuda antes de la cirugía, ¿no? Y bueno, y para mí, por ejemplo, para poner un antiangiogénico, tengo que valorar mucho algo fundamental, si el paciente va a cumplir. Nosotros sabemos que el tratamiento antiangiogénico es un tratamiento de larga aplicación, es de largo aliento. O sea, ¿de qué me sirve ponerle a un paciente que tiene un edema macular un aflibercept o un ranibizumab si es que no me va a cumplir todas las dosificaciones, ¿no? Entonces, eso también es importante, ver el paciente si va a poder solventar su tratamiento para elegir adecuadamente el antiangiogénico que vamos a usar, ¿no? Una pregunta para el doctor Edson García. ¿Daría solo tratamiento, para un edema macular diabético, daría solo tratamiento antiangiogénico, láser o las dos cosas? ¿Qué sugiere el doctor Edson García? De acuerdo a su experiencia. Depende del caso, doctor. O sea, no todo se trata igual. Depende del paciente. Un edema macular, primero hay que ver qué tipo de edema macular tiene. Si es un edema focal, si es un edema difuso, qué tipo de edema es para tratar, porque como sabemos los antiangiogénicos es una parte, como usted lo dijo. Si vamos a encontrar de acuerdo a un punto que esté generando el edema, si es un edema focal, podríamos utilizar el láser o podríamos utilizar primero el antiangiogénico y luego el láser, pero esto siempre de la mano de un tratamiento sistémico, ¿no? De que el paciente mejore las condiciones sistémicas. Si no, estamos echando agua con un vaso a un incendio, ¿no? No, tiene que ser un tratamiento integral, pero depende mucho del paciente. Importante para los recientes, ¿no? El tratamiento va a depender del paciente. Importante eso que se tiene que llevar. El tratamiento, ambas cosas ayudan, pero en la medida de que el paciente cumpla las indicaciones, tenga la posibilidad, como ya lo mencionaron los colegas, va a ayudar bastante a la recuperación de su por lo menos a que mantenga su visión. ¿Alguna pregunta? Sí, Robinson. También quería comentar respecto al tratamiento del edema macular diabético. No olvidemos que si bien es cierto, actualmente es la primera línea de tratamiento, pero también se está hablando mucho pues de los Urdex, ¿no? El uso de la dexametasona, ¿no? Que tiene pues una duración mayor de efecto en el ojo, a pesar que tiene contraindicaciones, pero se usa en otros países mucho los Urdex porque prácticamente mantiene un efecto aproximadamente durante 6 meses. Ahora, lógicamente que ya sabemos todos que el uso de corticoides en un ojo pues trae efectos secundarios como elevación de la presión intraocular, la formación de cataratas, ¿no? Entonces, también es digamos, un dispositivo que también tenemos a la mano en la posibilidad de lo que podamos utilizar como una alternativa a los antiangiogénicos. A la luz de los conocimientos, creo que el tratamiento debía ser integral, tanto corticoide, antiangiogénico y, bueno, corticoide más láser o antiangiogénico más láser. En la retinopatía diabética, los últimos datos sobre la fisiopatogenia hablan de la inflamación y la neurodegeneración, además de la microangiopatía. Entonces, solo estamos tratando la microangiopatía, pero no estamos haciendo nada con la inflamación y la neurodegeneración. Incluso algunos sitios están
probando medicamentos para evitar o disminuir la neurodegeneración. En este caso, sobre todo el glutamato y las células de miel implicadas en ellas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levanta la mano? ¿Algún aporte? Creo que acabamos. Bueno, importante, ¿no? Estas dos herramientas para tratar, dentro de nuestro arsenal terapéutico que lo venimos manejando hace buen tiempo. En el INO se viene usando desde 2005 el tratamiento antiogénico, el Avastin, con el doctor Linares. Se ha hecho muchos trabajos con esto. El ACE se viene usando buen tiempo. Probablemente esto cambie en el futuro, pero es la herramienta que tenemos en estos momentos. Creo que eso sería todo.